vamos a hacer nuestro retiro mensual. Y en este mes de la patria les propongo que ofrezcamos el retiro por Chile, por la paz, por la estabilidad, por la salud de todos los chilenos en este periodo complicado de epidemia que todavía estamos sufriendo, porque todos tengan una vida digna y porque todos tengan la dicha de conocer a Jesús y encontrar en Él el sentido de su vida. Y a la vez que ofrecemos el retiro por esta intención, también preguntémonos y dejemos que Dios nos pregunte a cada uno, ¿qué puedo hacer yo para lograr estos bienes que deseo para mi patria? ¿Qué puedo hacer para que haya paz, estabilidad, para que todos tengan una vida digna y para que todos conozcan a Jesús? Vamos a comenzar como siempre nuestro retiro con una oración invocando al Espíritu Santo y pidiendo la ayuda de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las imágenes más importantes en el Evangelio es la imagen de la barca. Sabemos que algunos de los primeros apóstoles eran pescadores y Jesús definió su misión como pescadores de hombres. Y él mismo pescaba hombres desde una barca. Nos cuenta el Evangelio cómo en alguna ocasión en que la multitud se agolpaba para escuchar sus palabras, Jesús subió a una barca y desde ahí les predicaba. La barca es también símbolo de la Iglesia, y en una barca Jesús dio importantes lecciones a sus apóstoles, como cuando caminó sobre las aguas o cuando calmó una tempestad. Vamos a dedicar el retiro de hoy precisamente a meditar sobre el episodio de la tempestad calmada, que narran los tres evangelistas sinópticos y que vamos a leer en la versión de Marcos. La encontramos en el capítulo 4, versículos 35 a 41. Ese día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Para ayudarnos en la reflexión sobre este pasaje del Evangelio, les propongo que miremos algunas pinturas religiosas que representan este episodio de la vida de Cristo. La primera obra que vemos es de Joaquín Sorolla, uno de los pintores que personalmente más me gustan.
Nació en Valencia, España, en 1863 y murió cerca de Madrid en 1923. Le llaman el pintor del mar y también el pintor de la luz, dada la relevancia de estos temas en su obra. El lienzo que contemplamos es de grandes dimensiones. Mide más de 4 metros de altura por 5 metros de ancho. En una ocasión me tocó verlo, estaba recién restaurado en una exposición y en verdad era impactante. Recuerdo que ya a distancia me llamó mucho la atención la vela desplegada con todas las tonalidades de blanco. Es difícil apreciar la belleza de esta obra en una fotografía como la que tenemos delante, pero para el fin que nos ocupa ahora, que es un momento de oración, creo que nos basta y nos sobra esta foto. El título de la obra es Yo soy el pan de vida. Y esto porque representa a Jesús predicando en Cafarnaún, una ciudad que está en la orilla del mar de Galilea y en la cual Jesús pronunció el discurso del pan de vida que nos narra San Juan en su Evangelio, después de la multiplicación de los panes. San Juan nos dice que estas palabras Jesús las pronunció en la sinagoga de Cafarnaún. El hecho de que Sorolla lo represente en la barca y no en el interior de una sinagoga puede ser meramente estético para darle ocasión de pintar el mar. Pero a mí me gusta relacionar este hecho con un versículo del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 13 y 14, donde dice: Jesús se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Se habían olvidado de tomar panes y llevaban consigo en la barca solo un pan. Y este único pan en la barca puede hacer clara referencia a Jesús, el pan de vida. Esto lo vamos a considerar más tarde en este retiro. De momento, fijémonos en ese ambiente apacible. Jesús está de pie en la barca, lo cual indica que el mar está tranquilo. Junto con él hay 3 apóstoles atentos a su palabra. Le rodea la gente que le escucha con atención. A la izquierda, al fondo, vemos algunas personas sentadas, otras de pie. Más cerca se distinguen personas jóvenes, un muchacho que corta una flor, otro que tiene una red de pesca, probablemente un trabajador, un aprendiz de los apóstoles que colaboraba con ellos en la pesca. A la derecha, a lo lejos, vemos grupos de personas que se acercan. Parece que hay una mujer, probablemente una mamá, con 2 niños que trae de la mano. Y de nuevo, al frente, en el centro de la barca, una niña que se asoma curiosa hacia el interior del barco. Probablemente la curiosidad, la sana curiosidad de quien busca a Jesús. En este ambiente apacible que expresa la obra de Sorolla, podemos colocar el primer versículo del pasaje que estamos meditando, versículo
35 del capítulo 4 de San Marcos, versículos 35 y 36. Este día, al atardecer, Jesús les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca como estaba. E iban otras barcas con él. Pasemos a la otra orilla. Podemos entender la vida como un viaje, como una travesía hacia la otra orilla, que es la vida eterna, el paraíso. Para eso vino Jesús, para llevarnos, para conducirnos a la otra orilla, que estaba totalmente fuera de nuestras posibilidades y de nuestro alcance. Nosotros, pecadores, ¿cómo íbamos a acceder al cielo, al lugar donde está Dios? Si no fuera por Jesús, imposible. En diversos pasajes de la Biblia, el mar representa la muerte y las fuerzas del mal. La vida, por lo tanto, una travesía a través de dificultades, enfrentando la misma muerte. Algunos autores cristianos de la antigüedad han visto en el arca de Noé un símbolo de la cruz de Jesús. Jesús nos salva con la cruz y por lo tanto la cruz es como una barca que nos lleva a la otra orilla, al puerto seguro. Qué importante para nosotros no olvidar que nuestro destino no está aquí. Nuestro destino es otro, es eterno. Y que Jesús es quien nos lleva a la otra orilla. A veces la vida es agradable, como la que se representa en esta escena, y quisiéramos quedarnos aquí. Aquí estamos bien. Dice el Evangelio en algunos pasajes, por ejemplo Mateo 14:22 o Marcos 6:45, que Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca, porque ellos estaban felices de este lado, estaban felices en esta orilla, y Él tenía que obligarlos para que se subieran y se dirigieran al lugar donde Él les quería conducir. Despiden a la gente y le llevan a Jesús en la barca como estaba, nos dice San Marcos. ¿Cómo estaba? Es decir, el Señor había estado predicando desde la barca y así es como se van. Hay en esta frase, llevan a Jesús en la barca como estaban, hay como cierta idea de prisa, como si Jesús les dijera: ya, vámonos así como estamos, no se compliquen, no pierdan tiempo, ahora. El cruce a la otra orilla puede ser en un momento imprevisto, sin mucho tiempo para preparar el viaje. Así tenemos que estar siempre listos, dispuestos, preparados. Y, como decíamos antes, sin perder de vista que la meta, el lugar de llegada, el fin, el destino, no está aquí, está en otra orilla. Y concluye este versículo con estas palabras: e iban otras barcas con él. Y por lo tanto vamos a colocarnos nosotros también con nuestra barca, con nuestra vida, junto a Jesús. Vamos a reflexionar sobre nuestra vida como una travesía, como un viaje hacia la otra orilla.
en medio del cual nos encontramos. Y continúa el Evangelio con esta frase. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. De improviso se acaba la calma, la paz, la serenidad de la que estaban gozando junto al Señor. Se levanta una fuerte borrasca, las olas irrumpen, la barca se anega. Esta pintura es de Ludolf Bakhuizen, un pintor holandés del siglo XVII. Un pintor realista, al que sobre todo le gustaba pintar el mar. Y frecuentemente se exponía en el mar, en un bote abierto, para estudiar los efectos de las tormentas. Iba y se metía, nunca mejor dicho, en el ojo del huracán. Por lo tanto, la escena que vemos no es ficción. Así es una tempestad. La vela se está rasgando. En el ángulo inferior derecho vemos el resto de un naufragio. ¿Habrá sido así aquella tormenta en el mar de Galilea de la cual nos habla San Marcos? Sabemos que, aunque el mar de Galilea no es propiamente un mar, sino un lago, y un lago no muy grande, mide 166 kilómetros cuadrados, casi lo mismo, un poquito menos, pero menos de 10 metros menos que el lago Villarrica aquí en Chile. Pero el hecho de estar a 200 metros bajo el nivel del mar hace que haya fuertes corrientes de aire que surgen de improviso y pueden agitar mucho el agua. Además, se trata de agua dulce que es menos densa que el agua de mar y por ello es más fácil hundirse, más difícil mantenerse a flote. Sabemos también que aquellas barcas de los pescadores del mar de Galilea eran barcas muy pequeñas. Y uniendo todos estos elementos, deducimos que si la situación en la que se vieron los apóstoles no es igual a la de la pintura que estamos contemplando, sí era muy parecida. O por lo menos era muy parecida la situación en la que se veían los apóstoles. Si no nos ha tocado una tempestad en el mar, el Salmo 107, entre los versículos 25 y 30, nos puede dar una idea de lo que es aquello. Los que se hacen a la mar en las naves y ejercen el comercio por inmensas aguas, ven las obras del Señor, sus maravillas en alta mar. Pero Él habla y se levanta un viento borrascoso que encrespa sus olas. Suben hasta el cielo y bajan a los abismos, desfalleciendo su alma por las desgracias. Son zarandeados y se tambalean como borrachos. Inútil es toda su pericia. La situación en la que se encontraban los apóstoles era terrible, muy complicada. Vemos ahora otra pintura que representa el mismo episodio. En esta ocasión, el autor, también holandés, es Rembrandt, del siglo XVII, y como sabemos,
uno de los más grandes maestros de la historia. El mar azota la barca con una fuerza tremenda. La barca está casi en diagonal. La vela de la derecha se ha rasgado. Si acercamos la imagen, podemos identificar a los 12 apóstoles en gran tensión. Cada uno reacciona de manera distinta, porque cada uno era distinto. Hay 4 un poco más prácticos que tratan de sujetar la vela. A la derecha, uno de ellos, tal vez San Pedro, sostiene el timón. Hay 3 despertando al Señor y uno más frente al Señor de rodillas, con las manos juntas, suplicando. Atrás, uno parece que trata de achicar el agua. Y delante, uno que vuelve el estómago. Si contamos los personajes en la barca, son 14. Jesús, los 12 apóstoles y uno más, una especie de apóstol número 13, que es el pintor, el mismo Rembrandt que se autorretrató. Es el personaje que mira al espectador apoyando una mano en la soga y con la otra mano trata de sostener su gorro para que no se le vuele con el viento. Y así cada uno de nosotros se puede colocar en esta escena. Todos vamos en la travesía hacia la otra orilla y de pronto nos vemos en medio de una tempestad terrible, imprevista. Puede ser la de problemas externos, como guerras o conflictos violentos que siempre han azotado la historia. U otro tipo de cambios drásticos en la sociedad, como el que estamos viviendo ahora a nivel mundial y que nos crea inquietud. Estamos viviendo no en una época de cambio, sino en un verdadero cambio de época. Hay cambio de época cuando se cuestionan todos los valores, todos los fundamentos de la sociedad, todas nuestras seguridades. Y esto produce gran confusión. No sabemos a dónde vamos, a dónde va a parar la humanidad. Y este cambio de época también afecta a la Iglesia. Se multiplican teorías, posturas, a veces extremas, creando confusión. En nuestro tiempo se suman a todo esto los escándalos que han hecho perder a la Iglesia tanta credibilidad. Y así como hay tormentas exteriores, también las hay interiores. Tormentas más personales, problemas familiares, problemas de salud, depresiones, reveses económicos, situaciones que nos hacen sentirnos como cualquiera de estos apóstoles, angustiados, nerviosos, inseguros. No sabemos qué va a pasar. Otras veces, los vientos que desencadenan la tormenta interior son nuestras mismas pasiones, el orgullo, la ira, la pereza, el desaliento. Y las sentimos con mucha fuerza. Sentimos que nos superan, sentimos que nos ahogan. Cada uno tiende a reaccionar de manera distinta.
Unos son prácticos, tratan de solucionar por sí mismos el problema. Pero en situaciones como esta, de nada vale la pericia. Hay pocas esperanzas de solucionar las cosas con las fuerzas solamente humanas. Otros se ponen a discutir con Dios, se ponen a quejarse. Otros se ponen a rezar, a suplicar. Y alguno se siente tan mal que lo único que puede hacer es acercarse al borde de la barca para volver el estómago. Detengámonos un momento para preguntarnos, ¿siento yo que en este momento de mi travesía paso por alguna tormenta, interior o exterior? ¿Y de qué manera estoy reaccionando? Identificarlo nos puede ayudar para asegurar que estamos bien posicionados. Como un dato de curiosidad, señalo que esta obra fue robada en la madrugada del 18 de marzo de 1990. Los ladrones se disfrazaron de policías y robaron el cuadro. Y este es considerado el mayor robo de obras de arte sin resolver de la historia. Hay una recompensa de $5 millones para quien pueda dar datos fidedignos sobre el paradero de este cuadro. Pero seguramente que si nosotros logramos adentrarnos en la escena con nuestras tempestades, nuestros temores, angustias, miedos, desalientos, inseguridades, y descubrimos a Cristo que está presente en la barca, aunque duerma, nuestra recompensa será muy superior a $5 millones. Nuestra recompensa será eterna. Y mientras los apóstoles están angustiados y ansiosos porque sienten que su vida está en grave peligro, el Señor duerme. Dice el versículo 38, Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Este cuadro es del pintor francés Delacroix, que vivió en el siglo XIX y que tiene por lo menos 3 pinturas sobre esta escena evangélica. Las 3 realizadas en su último período, cuando ha dejado atrás el neoclasicismo y empieza a pintar con trazos menos definidos, más enérgicos, abriendo camino al impresionismo. Contrastan fuertemente la actitud de los apóstoles y la de Jesús. En la popa de la barca hay un apóstol que intenta controlar el timón con un brazo, mientras con el otro se afirma de algún punto para no caerse de la barca. A la izquierda, uno de los apóstoles ha perdido un remo. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para sostener el remo. Y el que va remando detrás de él, aunque no se le ve la cara, se nota que está agotado, al límite de sus fuerzas. Llaman sobre todo nuestra atención los 2 personajes al centro. Uno con los brazos extendidos, expresando desesperación, ya no hay nada que hacer. Y el otro que se sujeta la capa con un gesto como de rabia o frustración. En la proa, es decir, en el ángulo inferior derecho, un apóstol se abraza a un madero como diciendo, yo me salvo a mí mismo, o sálvese quien pueda.
Debajo de Jesús hay uno que parece desfallecido, como si ya estuviera resignado a la muerte, hubiera hecho su acto de contrición y simplemente esperara el desenlace fatal. Todo el cuadro resuma angustia, desesperación, frustración, menos Jesús. Jesús duerme plácidamente. Muchas veces en nuestra travesía hacia la otra orilla podemos sentirnos en una situación semejante. Nosotros, al límite de nuestras fuerzas, casi ahogados, y el Señor duerme. Parecería que no le importa la suerte de los suyos. ¿Puedo identificarme yo en alguna medida con esta actitud de los apóstoles que sienten que al Señor no le importa la suerte de los suyos? Por eso le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Esto es el versículo 38. Y lo vemos representado en un cuadro de Jan Bruegel, el Viejo, que vivió entre los siglos XVI y XVII, miembro de una familia de pintores de gran renombre. A la izquierda del cuadro, la barca en la que va Cristo. Nos encontramos de nuevo a los apóstoles con muy mal semblante. Mezcla de miedo, cansancio, desesperanza, desaliento, sentimiento de abandono, mareo. Mientras que a la derecha hay un puerto a donde muchos barcos han llegado felizmente. Ahí hay luz, hay a lo lejos personas que conversan muy tranquilas, despreocupadas. Mientras los apóstoles están angustiados en la tempestad, peligrando sus vidas, aquí hay otros a los que parece que les va muy bien. Son aquellos que a nuestro parecer no tienen problemas. Aquellos de los que pensamos que Dios sí se acuerda. Aquellos que miramos quizá no con envidia, pero sí con nostalgia o con celos de que el Señor no nos trate a nosotros de la misma manera. Y por eso la pregunta de los apóstoles, probablemente formulada por Pedro, aunque no lo especifique el Evangelio. Señor, ¿no te importa que perezcamos? Esta pregunta expresa la gran tentación que puede asaltarnos en estas ocasiones. No dudamos de que Jesús tenga el poder para librarnos de un mal. No dudamos de que Él pueda. Dudamos de que Él quiera. Dudamos de que seamos en verdad importantes para Él. Dudamos de que sus caminos, su manera de hacer las cosas, son realmente los mejores para nosotros. Dudamos de que efectivamente nos esté llevando a buen puerto. Dudamos, a fin de cuentas, de su amor. Y por ello,
El Señor más adelante, una vez que haya calmado la tempestad, los va a reprender con estas palabras. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Está claro que ellos creían en el poder de Jesús. Si no, no lo hubieran despertado. O le habrían dicho otra cosa, lo habrían despertado diciéndole, oye, ponte tú también a trabajar con nosotros, que si no nos ahogamos todos. Pero ellos sabían que el Señor tenía el poder para actuar, para hacer algo. Quizá no sabían exactamente lo que Él iba a hacer, pero sabían que algo podía. Y por ello, la falta de fe que el Señor reprende es falta de confianza. Han dudado de que Él realmente quisiera salvarlos. ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importo? Quizá no es la mejor pregunta que podemos hacer al Señor, pero esto es mejor que nada. Una manera de actuar nuestra fe en Él, de fiarnos de Él, de decirle, Señor, sé que puedes hacer algo, no te entiendo, no sé por dónde me llevas, pero me fío de ti. Dice San Agustín en uno de sus sermones, Cristiano, en tu nave duerme Cristo, despiértalo. Él dará orden a las tempestades para que todo recobre la calma. Por eso fluctúas, porque Cristo está dormido, es decir, no logras vencer aquellos deseos que se levantan con el soplo de los que persuaden al mal, porque tu fe está dormida. ¿Qué significa que tu fe está dormida? Que te olvidaste de ella. ¿Qué es despertar a Cristo? Despertar la fe, recordar lo que has creído. Haz memoria, pues, de tu fe. Despierta a Cristo. Tu misma fe dará órdenes a las olas que te turban y a los vientos de quienes te persuaden al mal, y al instante desaparecerán. San Agustín se refiere, por lo tanto, a las tentaciones, las tempestades de las tentaciones, ante las cuales podemos sentirnos débiles. En cualquier caso, sea cual fuere el tipo de tempestad que sufrimos, siempre es válida, siempre es importante, siempre es necesaria la oración. La oración que nazca del corazón. No nos preocupe sentirnos un poco irrespetuosos con el Señor preguntándole, ¿no te importo? Al Señor le agrada que le expresemos lo que llevamos en el corazón. Y si nuestra fe no es perfecta, Él va a actuar y ayudarnos con su gracia a perfeccionarla, a crecer en la fe. A fin de cuentas, el que va haciendo el trabajo en nuestra alma no somos nosotros, es Él. Y Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Ahora observamos una obra de un pintor contemporáneo, norteamericano. Se llama Stephen Gertson. Nació en Minnesota en 1949 y vive todavía. Su estilo es muy realista. Suele pintar naturalezas muertas, escenas familiares, sobre todo niños o mamás con sus guaguas, y también algunos temas religiosos como este. Aquí representa
con maestría la tempestad calmada. En el cielo alrededor hay nubes oscuras. Al fondo en el horizonte algunos rayos y la lluvia que sigue cayendo con fuerza. Pero brilla un sol potente, cálido, que se va abriendo paso entre las nubes. Podemos contar hasta 5 o 6 capas de nubes que el sol va rompiendo. Mientras que el agua es literalmente un espejo. En la barca, Jesús está de pie, con los brazos abiertos. Da la espalda al espectador. Parece que se dirige no solo al mar y al viento para calmarlos, sino a su Padre que está en el cielo, en oración. Un halo de luz rodea su silueta. Se percibe sobre todo del lado derecho, en el borde del manto y de su mano. ¿Es el sol que ilumina a Jesús? ¿O es Jesús quien tiene luz propia, quien ilumina al sol? La expresión de los apóstoles es de sorpresa y asombro. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?, dice el Evangelio. Intuían quién era este maestro que iba en su barca, el Hijo de Dios. Cuando contemplábamos uno de los primeros cuadros, leímos unos versículos del Salmo 107 que hablan sobre un grupo de hombres que se hacen a la mar cuando se desata una tempestad. Y leímos hasta el versículo 27 que dice: son zarandeados y se tambalean como borrachos, inútil es toda su pericia. Pero el Salmo continúa de esta manera: en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Convierte la tormenta en bonanza, enmudece el oleaje, y se regocijan por haberse calmado. Él los conduce al ansiado puerto. Los apóstoles intuyen que este hombre que se hace obedecer por el viento y el mar es Dios. Y todavía tienen que descubrir que es un Dios de amor, que les conducirá al ansiado puerto. Él no nos puede defraudar. Él no nos puede fallar. Y si permite una tempestad, será porque con ello quiere obtener un bien mayor. Tal vez desprendernos de esta orilla, desprendernos de esta barca y hacernos remar con más empeño, con más entusiasmo hacia la otra orilla que nos tiene preparada para siempre. En el pasaje del Evangelio que nos narra San Juan, Jesús resucitado, que se encuentra con los apóstoles en el mar de Galilea, dice cómo cuando los apóstoles llegaron a la orilla, el Señor les tenía preparado un desayuno. El banquete celestial que el Señor nos tiene preparado en la otra orilla, donde Él se va a poner a servirnos y nos va a llenar de su luz, de su gloria, de su paz. En la pintura que contemplamos sigue habiendo una tormenta en el horizonte,
Pero los apóstoles están seguros porque el Señor está en su barca. Y toda la escena refleja calma, serenidad, seguridad, independientemente de la tormenta que está a lo lejos. Dejémonos invadir por esta serenidad, por esta seguridad, por esta calma. Y alabemos al Señor con un himno, conocido me imagino que por todos. Aún en la tormenta te alabo, Señor. Hemos meditado el pasaje de la tempestad calmada, según la narración de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. El mismo San Marcos, 4 capítulos más adelante, es decir, en el capítulo 8, versículos 13 y 14, nos dice que Jesús se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Eran olvidadizos, pero no tanto
como para dejar de llevar lo único que no se puede olvidar en esta travesía: Jesús, el pan de vida. Y podemos preguntarnos: ¿en mi barca, en mi travesía, está Jesús? ¿Le pongo atención? ¿Lo atiendo? Estoy convencido de que Él es lo único que no puedo olvidar de llevar en la travesía de mi vida. Escucho a Jesús y lo tomo en serio cuando Él me dice que me quiere llevar a otra orilla. Cuando las cosas me van bien, soy capaz de desprenderme de esta orilla con sus encantos, con sus cosas buenas que el Señor me ha dado. Soy capaz de disfrutarlas sin apegar mi corazón de manera que se frene, que se obstaculice mi viaje hacia la orilla verdadera. Cuando hay tempestades que me llenan de miedo y angustia y el Señor parece dormir, parece no responder, no hacerme caso, no preocuparse por mí, tengo la fe necesaria para despertar al Señor con mi oración, con mis quejas, si es el caso. O me desilusiono y digo, de nada me sirve rezar, voy a solucionar las cosas por mí mismo, o simplemente voy a resignarme y dejar las cosas pasar. Y por encima de mis temores y angustias, tengo la seguridad de que el Señor quiere llevarme a la otra orilla, es decir, al cielo, que por esto Él ha muerto en la cruz, para que yo pueda hacer ese viaje y llegar a mi destino. Creo que esto es lo más importante en la vida, pues como dice el Señor, de nada sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma. Señor, aumenta mi fe, aumenta mi confianza, aumenta mi amor. Podemos terminar el retiro con un pensamiento y una oración a la Virgen María. A ella la llamamos estrella del mar, porque así como las estrellas guían a los marinos en las tempestades, así María nos guía a nosotros en las tempestades de la vida. Hay un texto muy bello de una homilía de San Bernardo que evoca a María con este nombre. Lo vamos a escuchar a la vez que miramos una imagen de la Virgen del Carmen, pues es precisamente esta advocación mariana a la que se suele dar el título de Stella Maris o Estrella del Mar. La imagen que vamos a ver, sin tener particular valor artístico, contiene un mensaje y un simbolismo muy potente para toda alma que la quiera ver con sencillez de corazón.
Oh tú, quien quiera que seas, que te sientes lejos de tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y tempestades. Si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si el viento de las tentaciones se levanta, si el escollo de las tribulaciones se interpone en tu camino, mira la estrella. Invoca a María. Si eres balanceado por las agitaciones del orgullo, de la ambición, de la murmuración, de la envidia, mira la estrella. Invoca a María. Si la cólera, la avaricia, los deseos impuros sacuden la frágil embarcación de tu alma, levanta los ojos hacia María. Si perturbado por el recuerdo de la enormidad de tus crímenes, confuso ante las torpezas de tu conciencia, aterrorizado por el miedo del juicio, comienzas a dejarte arrastrar por el torbellino de tristeza, a despeñarse en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María. Invoca a María. Que su nombre nunca se aparte de tus labios. Jamás abandone tu corazón. Y para alcanzar el socorro de su intercesión, no descuides los ejemplos de su vida. Siguiéndola, no te extraviarás. Rezándole, no desesperarás. Pensando en ella, evitarás todo error. Si ella te sustenta, no caerás. Si ella te protege, nada tendrás que temer. Si ella te conduce, no te cansarás. Si ella te es favorable, alcanzarás el fin. Y así verificarás por tu propia experiencia con cuánta razón fue dicho, y el nombre de la Virgen era María. Concluyamos nuestro retiro poniendo nuestras vidas en las manos de María, estrella de los mares. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.